Parte 1. La llamada al servicio. Mi nombre es John y crecí en un pequeño pueblo en Estados Unidos. En el verano de 1942 me gradué de la escuela secundaria y no estaba seguro de lo que quería hacer con mi vida. Sabía que la guerra estaba en marcha en Europa, pero nunca pensé que me afectaría directamente. Un día, recibí una carta del gobierno. Era mi llamado a filas. Me dijeron que tenía que presentarme en la oficina de alistamiento en mi ciudad dentro de una semana. No podía creerlo. Nunca había estado fuera de mi ciudad y ahora me decían que tenía que unirme al ejército y luchar en una guerra en el otro lado del mundo. No tenía otra opción, así que me presenté en la oficina de alistamiento con el corazón palpitando. Me registré, me dieron mi uniforme y me dijeron que me preparara para partir a Europa en unas pocas semanas. La realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a hundirse en mi mente. Estaba a punto de ir a la guerra. Parte 2. El viaje a Europa. Después de unas pocas semanas de entrenamiento básico, me enviaron a Inglaterra junto con un gran grupo de soldados. Allí, nos unimos a una unidad de infantería y comenzamos a entrenar para la invasión de Normandía. Mi primera impresión de Inglaterra fue que era un lugar extraño. Todo era diferente a lo que conocía en mi pueblo natal. Las ciudades eran enormes y ruidosas, las personas hablaban de manera diferente y la comida no se parecía a nada de lo que había comido antes. A medida que se acercaba la fecha de la invasión, la tensión en el campamento aumentaba. Todos sabíamos que estábamos a punto de enfrentar una de las batallas más grandes de la historia. Finalmente, llegó el día de nuestra unidad de infantería fue uno de los primeros en desembarcar en la playa. Fue un infierno. El sonido de las explosiones, el olor del humo y la vista de los soldados heridos y muertos me dejaron en estado de shock. Pero no tuvimos tiempo para detenernos, teníamos una misión que cumplir. Durante los siguientes días, avanzamos hacia el interior de Francia, combatiendo a los alemanes en cada paso del camino. Vi a mis compañeros soldados morir a mi lado y no sabía si iba a sobrevivir otro día. Pero algo dentro de mí me mantuvo en marcha. Sabía que tenía que hacerlo por mi país y por mis compañeros soldados. Parte 3. En la línea del frente. Después de semanas de luchar por Francia, mi unidad finalmente llegó a Alemania. Era el invierno de 1944 y el clima era brutal. El frío era insoportable, pero teníamos que seguir adelante. Pasamos días en trincheras heladas, esperando el momento de atacar. El sonido constante de la artillería alemana y las bombas nos hizo perder la noción del tiempo. La tensión era palpable y todos sabíamos que cualquier movimiento en falso podía significar la muerte. Finalmente, llegó el momento. Recibimos la orden de avanzar. Corrimos hacia las líneas enemigas, disparando a los soldados alemanes que intentaban detenernos. El sonido de las armas fue ensordecedor. Los gritos de los heridos llenaron el aire. Durante horas, luchamos sin descanso. Los alemanes nos resistieron con valentía, pero finalmente logramos romper sus líneas. Sin embargo, pagamos un precio alto. Muchos de mis compañeros soldados murieron o resultaron heridos en la batalla. Pero no había tiempo para lamentarse. Teníamos que continuar avanzando hacia Berlín. La guerra estaba llegando a su fin y sabíamos que cada batalla era crucial para asegurar la victoria. Parte 4. El final de la guerra. Finalmente, después de meses de intensos combates, llegamos a Berlín. La ciudad estaba en ruinas, pero la resistencia alemana era feroz. Nos enfrentamos a una lucha callejera que duró varios días. Fue una de las batallas más difíciles de la guerra. Finalmente, el 30 de abril de 1945, recibimos la noticia de que Hitler se había suicidado en su búnker. Sabíamos que la guerra estaba llegando a su fin y que la victoria era inminente. Pocos días después, el 7 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas se rindieron oficialmente. La guerra en Europa había terminado. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre las tropas y entre los civiles que estaban atrapados en medio del conflicto. Me sentí aliviado de que finalmente hubiéramos logrado lo que habíamos venido a hacer, pero también estaba triste por todos los hombres y mujeres que habían perdido la vida en la guerra. Había visto demasiado horror y dolor para olvidarlo fácilmente. Después de la guerra, regresé a mi hogar en los Estados Unidos. Pero nunca volví a ser el mismo. Había visto y experimentado cosas que nunca podría explicar completamente. La guerra había dejado su marca en mí y en todos los que la habían vivido. Ahora, muchos años después, todavía recuerdo aquellos días en Europa. La guerra puede haber terminado, pero sus efectos siguen siendo palpables. Nunca olvidaré lo que hice y lo que vi durante aquellos años terribles.